opinión personal de Milton Friedman. Hoy, este edificio alberga el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero en esa época, el directorio de la Reserva Federal también tenía sus oficinas modestas en algún lugar del mismo edificio. El traslado del poder se concretó pocos años después, cuando el directorio obtuvo su propio y magnífico templo a pocas cuadras de aquí en la avenida Constitución. A pesar de los excelentes consejos desde Nueva York, el sistema se negó a comprar bonos del gobierno, algo que habría proporcionado efectivo a los bancos comerciales y que les habría permitido responder mucho más fácilmente a las demandas de sus depositantes. En cambio, créalo o no, el sistema se quedó sin intervenir, mientras en todas partes quebraban los bancos. Como dijo uno de los jefes del sistema de reserva, tenían que guardar sus cartuchos para el caso de una verdadera emergencia. Pero si esto no era una emergencia, ¿qué era? Al cerrar un banco tras otro, se producía una reacción en cadena, destruyendo a su paso la moneda. Es un proceso que aún hoy pocos banqueros entienden. Si le pregunta a un banquero individual si él produce dinero, le mirará con estupor. Claro que no, le dirá, yo no produzco dinero, todo lo que hago es aceptar los depósitos de mis clientes. Pongo una parte de ese depósito en las bóvedas como reserva y presto lo demás. No creo dinero. Desde el punto de vista del economista, la situación es muy diferente. Como expliqué anteriormente, la mayoría de los depósitos que figuran en los libros de los bancos fueron anotados por la pluma de un contador. Pero ese hecho simple no lo ve el banquero individual porque no sucede aquí, dentro del banco. Sucede como resultado de una transacción entre los bancos. Como bien lo sabían los hombres que dirigían la Reserva Federal, sucede que el dinero prestado por un banco es depositado en otro banco para ser prestado nuevamente a otro. Durante la depresión, el proceso trabajaba a la inversa. Los bancos estaban destruyendo la moneda y la Reserva Federal dejó que sucediera. El resultado final fue que para cuando hubo terminado el triste episodio, el año de 1933, la cantidad de dinero en los Estados Unidos había disminuido en un tercio. La lenta asfixia se había tornado en estrangulamiento. Por cada $3 de efectivo que tuviera la gente en depósitos en 1929, solo quedaban $2. Por cada 3 bancos abiertos en 1929, en 1933 solo 2 quedaban. La terrible depresión que siguió fue resultado directo del manejo por parte del sistema de la Reserva Federal. Sus políticas monetarias apagaron cualquier esperanza de una recuperación económica. Peor aún, la depresión americana traspasaría las fronteras debido a lo que está detrás de estas puertas. Esta es la bóveda del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Adentro está la mayor acumulación de oro en el mundo. Porque en 1929 el mundo se basaba en un patrón oro, estas bóvedas, donde se almacenaba el oro de los Estados Unidos, ofrecen una buena prueba para saber dónde se originó la depresión. De haber empezado la depresión en Europa o en otro lugar del mundo, los Estados Unidos habrían perdido oro. Habría salido del país más oro del que entraba. Si por el contrario, la depresión empezaba en los Estados Unidos, sucedería lo contrario. Habría entrado más oro desde el exterior al sentirse allí los efectos de nuestra depresión. En realidad, eso es exactamente lo que ocurrió. Cuando el sistema monetario internacional se basaba en el oro, las reglas del juego eran estas. El oro en los Estados Unidos debía determinar la cantidad de dinero emitido por la Reserva Federal. A su vez, la cantidad que emitía la Reserva Federal determinaba la cantidad de dinero emitida por los bancos comerciales, que a su vez determinaba la cantidad de dinero que los individuos, comercio e industria podían obtener de los bancos. El resultado, un sistema monetario supuestamente amarrado a la cantidad de oro existente en las bóvedas de los Estados Unidos.
Pero en 1930, la Reserva Federal no jugaba de acuerdo a las reglas. Se mantuvo al margen mientras los bancos iban a la quiebra. Y en cada uno que cerraba, disminuía la existencia de efectivo. El comercio y la industria en forma inevitable empezaron a ir a la ruina. Los norteamericanos, ahora más pobres, compraban menos en el extranjero. Gran Bretaña fue uno de los países que se vio afectado, porque al igual que los Estados Unidos, también tenía su estructura monetaria basada en el patrón oro. El problema era que ahora la Gran Bretaña vendería menos al extranjero. Fue cortada la venta de oro, pero no lo suficiente. Bajo las reglas del patrón oro, la Gran Bretaña tendría que pagar la diferencia en oro. Con cada lingote de oro embarcado, disminuía su existencia de dinero. Una depresión que ya había comenzado, empeoró. El oro británico empezó a llegar a Estados Unidos supuestamente para constituir un nuevo incremento de la industria monetaria. Pero no lo quiso así la Reserva Federal y simplemente guardó el oro. ¿Los resultados? Gran Bretaña tuvo dificultades hasta en 1931, cuando dejó el patrón oro, cortando la relación entre la existencia del oro y la existencia de dinero. En los Estados Unidos, que sufría la peor de las depresiones de su historia, había oro de sobra, pero de nada servía. Aun cuando estos hechos pasaron hace 50 años, muchas de nuestras políticas hoy día derivan directamente de ellos. Banqueros centrales en el mundo entero, funcionarios de gobierno en todas partes, le tienen miedo a una nueva Gran Depresión. Por lo mismo se han desplazado en dirección opuesta. En vez del problema de la falta de dinero, enfrentamos el problema del dinero en exceso. Los problemas de la inflación, que nos agobian hoy día, remontan directamente al problema de la deflación, que nos agobió desde 1929 hasta 1933. La gente llegó a creer que el capitalismo de libre mercado había fracasado. Era necesario algo para reemplazarlo. En la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, surgió en los años 30 una nueva ortodoxia, una que se ha mantenido fuerte hasta el día de hoy. Debe su influencia al cerebro brillante de un hombre, John Maynard Keynes, quien fue sin duda uno de los economistas más grandes de todos los tiempos. Al igual que otros economistas de su generación, vio en la Gran Depresión una paradoja y un desafío. Era una paradoja porque parecía contradecir algunos de los principios fundamentales que los economistas daban por sentado. Keynes encaró el reto, construyendo hipótesis complejas y sofisticadas que no solo explicaban lo que estaba sucediendo, pero que ofrecían una solución, una manera de terminar con la depresión y evitar episodios similares en el futuro. La médula de su teoría era que no importaba lo que sucediera a la cantidad de dinero, lo que realmente importaba era la categoría precisa del gasto. En jerga de economistas quería decir gasto autónomo. ¿Qué tipo de gasto es ese? Podría ser en inversión de empresas, en construcción de fábricas, en ampliar el número de máquinas, en aumentar inventarios. Podrían ser gastos de particulares en construcción de casas. O más importante aún, gastos a déficit presupuestarios del gobierno. Si el gasto de particulares, con el propósito de invertir en la construcción de casas, no bastaba para mantener un empleo completo, entonces el gobierno podría entrar, gastar algo y suplir la diferencia. Fue así como nació la teoría del cebado. Esta teoría fue una bendición para los políticos que habían buscado cualquier pretexto. A lo largo de los años, los políticos han estado muy prontos a gastar. Siempre que no tuvieran que gravar a los ciudadanos con contribuciones, y aquí se presentaba una teoría científica con el más solvente apoyo que justificaba lo que todo el tiempo habían querido hacer. No es de extrañar que el gasto gubernamental aumentara más rápidamente que nunca, o que los déficits presupuestarios hayan sido la orden del día, aún sin la excusa de la guerra a gran escala. En los Estados Unidos, la nueva administración Roosevelt hizo suyo el enfoque keynesiano. Autorizó gastos masivos para proyectos del gobierno.
Involucraba al gobierno cada vez más en la dirección de la economía. Desarrolló programas destinados a proporcionarle seguridad a todas las personas. En Inglaterra también, la idea que solo el gobierno podía apoyar la economía se cimentó, como queda claro en esta película de la época. Con la ayuda del gobierno nacional, se reiniciaron los trabajos en la nave Cunard número 534 y todos esperamos que sea el preludio de un periodo de prosperidad constante de la industria. Las exportaciones de artículos de algodón a la India han aumentado y como resultado del sistema de cuotas en las colonias instaurado por el gobierno nacional para reducir los peligros de la competencia japonesa, las exportaciones de artículos de algodón a esas colonias se han duplicado. Una de las contribuciones más importantes del gobierno nacional hacia una mejoría de las condiciones sociales ha sido una campaña habitacional sin paralelo en nuestra historia. Aun cuando estas medidas habrían sido útiles y realmente necesarias durante los años de la depresión, el extremo al que han sido llevadas desde entonces habría horrorizado a Keynes. Keynes murió en 1946. Me ha parecido siempre una tragedia el que no viviera una década más. Era el único hombre con la posición, personalidad y fuerza de carácter para lograr que sus discípulos no llevaran a extremos algunas ideas que eran buenas para los años 30, pero que no eran buenas en una situación de posguerra. Que esto lo hicieran, lo sugirió en un artículo que escribió justo antes de su muerte, el último artículo que escribiera, publicado después de su muerte. En ese artículo expresó serias reservas respecto al extremo a que fueron llevadas sus ideas por algunos de sus discípulos. De haber estado el presente, si hubiese vivido otra década, quizás se habría evitado la inflación que estalló después de la guerra. El crecimiento masivo de un gobierno central que empezó después de la depresión ha continuado desde entonces. Más aún, ha aumentado en los últimos años. Cada año hay más edificios en Washington ocupados por más burócratas administrando más leyes. La Gran Depresión convenció al público que la empresa privada era un sistema fundamentalmente inestable, que la depresión representaba el fracaso del capitalismo de libre mercado y que al gobierno le tocaba el papel central de intervenir para estabilizar la economía y proporcionar seguridad a sus ciudadanos. La aceptación general de esta opinión motivó el enorme crecimiento del poder del gobierno que se sucedió en las décadas que siguieron y que sucede aún. Sabemos ahora, y lo sabían entonces muchos economistas, que la verdad sobre la depresión era muy diferente. La depresión se produjo, o al menos empeoró, por políticas monetarias perversas seguidas por las autoridades norteamericanas. Muy lejos de ser un fracaso del capitalismo de libre mercado, la depresión era un fracaso del gobierno. Desafortunadamente, ese fracaso no terminó con la Gran Depresión. Desde entonces, el gobierno ha tratado de afinar la economía. En la práctica, tal como sucedió durante la depresión, lejos de estabilizar, el gobierno ha sido la causa y principal fuente de inestabilidad. Libre para elegir.